Nuestro diplomado de renovación espiritual y misionera de las comunidades laicales, que apunta justamente a una formación integral del discípulo misionero, está ahora, si quieres puedes pasar la siguiente diapositiva, enfocado en el camino de los profetas. Este no es tanto un curso bíblico, un diplomado de Biblia. Es un diplomado orientado a, como dijimos, esa renovación espiritual y misionera. Por lo tanto, mi enfoque, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Apaguen todos los micrófonos. Gracias. ¿Alguien tiene encendido todavía el micrófono por ahí? Permítanme un segundo, padre, voy a silenciarlos a todos y Sí, su merced tiene que volver a activar su micrófono, padre. Padre, active su micrófono, por favor. Ya, muy bien, ya lo activé. Gracias. Decía que nuestro enfoque de los profetas no es tanto de un curso bíblico, sino aquello que nos puede servir para esta perspectiva de la formación y de la renovación espiritual y misionera. En este caso, digamos, del área bíblica, específicamente una formación en la escucha y la vivencia de la palabra. Por lo tanto, mi interés, como digo, no es dar muchos datos históricos, sino permitirnos crear criterios o elementos que nos ayuden en esa finalidad de formarnos en la escucha y vivencia de la palabra. O sea, en el fondo, mi intención es acercar a cada uno de nosotros o a cada uno de ustedes la figura del profeta como la Biblia nos lo presenta. Y también como nosotros, particularmente desde nuestra perspectiva cristiana y nuestra perspectiva de Iglesia Católica evangelizadora, pues también de alguna manera nos surge ese camino evangelizador, identificarnos con los profetas. Vamos a la tercera. Ah, no, perdón. Aquí tenemos en esta diapositiva el itinerario que vamos a seguir estos 2 sábados. Hoy me detendré ampliamente en esta introducción para tratar de identificar en gran parte lo que podríamos entender como profeta. ¿Quién es el profeta en la Biblia? Mi interés no es todavía profundizar mucho en las personas de los profetas. Esto lo vamos a hacer posiblemente el próximo sábado. Hoy voy a intentar comenzar algo, pero de todos modos por ahora me interesa centrarme en la primera parte, que es la introducción y sumergirnos, digamos, en ese mundo de la Biblia, especialmente. Vamos a darnos cuenta que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se plantea el profetismo, pero específicamente en el Antiguo Testamento es donde se describe realmente el criterio para identificar a un profeta. Entonces, de alguna manera, esa va a ser nuestra intención en el encuentro de hoy y también en el encuentro del próximo sábado. Siguiente diapositiva. Yo le puse este título que realmente es más provocador, ¿no? Porque nuestra situación actual, porque nosotros estamos estudiando a los profetas, no porque seamos judíos, sino porque somos cristianos, y cristianos, como dijimos desde el principio, que nos identificamos como discípulos misioneros en una tarea de evangelización que nos surge en cada una de nuestras diócesis y particularmente en la arquidiócesis de Bogotá. Entonces, de alguna manera, nuestra identificación con los profetas es desde este punto de vista, el mundo actual. Hay un texto que nos advierte justamente por qué nosotros estamos estudiando hoy a los profetas, y es justamente la carta a los Hebreos, un texto clave para entender este camino de la revelación de Dios. Muchas veces y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Ellos son el camino de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento.
ese camino de la palabra de Dios a través de los profetas es el que encuentra en el Nuevo Testamento una plenitud, un cumplimiento en la persona de Jesús. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Es decir, a nosotros nos interesa el tema de los profetas por Jesucristo, porque somos cristianos. Pero como la transmisión de la palabra ha sido a través de los profetas, y en ese camino de los profetas es que conocimos a Jesús, entonces por eso es que vamos a irnos a los orígenes, a las raíces mismas de esto que la Biblia llama profetas. La constitución Dei Verbum en el número 7 aún profundiza más esto que acabamos de escuchar. Dios dispuso benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Lo que está en juego con el camino de los profetas es la comunicación de la palabra, la transmisión de la salvación, la, diríamos, actualización constante de la revelación de Dios. Por ello, Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, mandó a los apóstoles a que predicaran a todos los hombres del Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio prometido antes por los profetas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cadena de comunicación es esa. Dios se comunica con su pueblo a través de los profetas. Y los profetas anuncian a Jesucristo, que es el Evangelio vivo, y a su vez los que contemplan, escuchan y siguen a ese Evangelio vivo que es Jesús, son los apóstoles, son los que transmiten esta digamos, palabra de Dios permanentemente renovada para nosotros. Pero agrega todavía más para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Entonces ustedes ven cómo se liga a través del profetismo Dios y cada uno de nosotros, pero a través de profetas, Jesucristo, apóstoles, obispos, o sea, los pastores de la iglesia. Hay una continuidad permanente en este camino profético que nos lleva hoy a reconocer a nuestros pastores como los portadores de ese anuncio o de esa palabra de Dios que nos llega a través de los tiempos. Esa es la importancia esencial, diríamos, del profetismo para nosotros cristianos que nos definimos como discípulos misioneros de Jesús en este siglo XXI y particularmente en este desafío evangelizador. Siguiente diapositiva. Abordamos ahora, entonces, en esta introducción, a quien llama profeta la Biblia. O sea, acabamos de escuchar los temas esenciales relacionados con el profetismo y nosotros. Ahora, la pregunta es, cuando se dice profetas o profetismo, ¿qué es lo que realmente queremos entender? Yo prefiero el camino de observar la palabra y después de observar la palabra, leerla, escucharla, meditarla, vamos sacando nuestras propias conclusiones. Un peligro es que yo empiece a dar inmediatamente definiciones, ustedes las copian, se las pueden aprender de memoria y ahí quedó. Sin embargo, a mí me interesa la escucha, como dice el mismo diplomado, la escucha, la formación en la escucha y la vivencia de la palabra. Y esto no se hace de otra manera que no sea justamente confrontarse con la Sagrada Escritura. No es simplemente lo que dice el profesor, sino cómo yo lo percibo, lo recibo, lo acojo, lo hago mío a través de la Sagrada Escritura. Siguiente diapositiva. El tema del profetismo de los profetas es un poco complejo. Ciertamente la palabra profeta, como la tenemos hoy en nuestra lengua española,
de alguna manera como que se ha quedado como la palabra importante, la palabra clave. Sin embargo, y también diríamos es la traducción de dos palabras, una en hebreo, naví, y otra en griego, profetes, que pues son las más comunes, las que más se repiten. Pero para poder entender el sentido de naví o de profetes, tenemos que entender todo el universo que constituye el mundo de los profetas, donde cabe un poco todo. Si uno se fuera a observar las culturas o los ambientes pues, vecinos de Israel, donde Israel también entendió y trató de asumir esa figura del profeta, pues estaríamos en el campo, diríamos, de lo más estrafalario, extraño o raro. Algunos identifican la palabra Naví incluso con esa imagen propia de Mesopotamia y de otros pueblos alrededor de Israel, uno de los más famosos, Ugarit, donde la figura del profeta es como la de un loco, de alguien estrafalario, alguien que llama la atención por su forma de vestir, por su forma de comportarse, de vivir, por su forma de hablar. Por decir algo, algunos relacionan la palabra Naví con un peinado que llevaban algunos de estos llamados profetas o la forma de vestir rara, ¿no? O sea, como que la palabra Naví para algunos la identifican con raro, extraño. También se relaciona esto con no solamente ese factor, que es un factor, diríamos, un poco folclórico, sino que esa persona por su oficio es que se va volviendo así, transmite algo, pero su oficio es estar en comunicación con los dioses, con el mundo de lo divino, y eso va creando un ambiente y una forma de expresión muy particular. Por ejemplo, lo normal para estos pueblos, y también en nuestros pueblos indígenas también sucede, es que quien quiera relacionarse con el mundo de los dioses, de lo divino, tiene que dejar de estar aquí y ahora en este mundo. En una palabra un poco más compleja, enajenarse, debe dejar de ser él mismo y meterse en el mundo de lo divino. Para poderlo hacer, entonces entra en una serie de prácticas, entre ellas lo que se llama el trance, o sea, tiene que dejar de ser él mismo para entrar en ese mundo donde trance, o sea, entrar en ese mundo donde lo divino empieza a hablar. Y a veces de forma incoherente, porque como el lenguaje no puede ser humano, sino que tiene que ser divino, Dios se puede comunicar o los dioses se comunican a través de palabras extrañas, sonidos raros, o incluso frases que parecen no tener mucha lógica. Como quien dice, quien está en un trance y dice incoherencias, está hablando el lenguaje de Dios. Estos profetas, entonces, son los que, por ejemplo, llamamos o pitonisas o también chamanes, o bueno, hay varios nombres que se pueden usar en las diferentes culturas que son los que usan diferentes tipos de, digamos, elementos naturales, químicos, minerales, para entrar en ese trance. La famosa pitonisa de Delfos o el oráculo de Delfos, dicen que se trataba de un lugar donde había emanaciones de gases, digamos que venían de un volcán, de una grieta volcánica, y esos gases provocaban justamente un estado, digamos, de trance o de, ahorita se me va la palabra, pero la persona empezaba a sentir como que salía del mundo actual y empezaba a decir cosas. Ese oráculo de Delfos entonces comunicaba a todos los que iban allá al templo
lo que Dios tenía que decirles. Entonces era importante al entrar en esa cámara, en esa habitación donde estaban esas emanaciones sulfúricas, justamente buscar la pregunta o la respuesta, perdón, de los dioses a la consulta que le hacían. Y lo mismo pasa con muchos, como algunos dicen, no sé si alguno ha escuchado del yaje o yajé de las comunidades indígenas amazónicas, que justamente es una bebida que droga a la persona y le hace experimentar alucinaciones. Y en medio de esas alucinaciones, ella siente que recibe mensajes. Esos mensajes tienen una finalidad o individual o grupal. Ese es un tipo, diríamos, de profeta del mundo no tanto bíblico, sino del entorno bíblico. Pero hay otros profetas que durante los sueños, y dense cuenta que los sueños también son el ambiente de no poseerse a sí mismo, de enajenación. Cuando uno está dormido, uno no se posee a sí mismo. Por lo tanto, de alguna manera es el mundo también de los sueños, el mundo de las revelaciones, el mundo de las visiones. Algunos dicen no significa estar necesariamente dormido. Las visiones pueden venir en cualquier momento del día. Sí, pero especialmente en los sueños. Ahora, este es otra de las características del profeta. Alguien que tiene sueños, visiones. Y esas visiones, como vienen de Dios, se convierten en mensajes para la comunidad. En otras culturas, también contemporáneas a la Biblia, había, por ejemplo, la tradición de llevar animales, ¿ya? Entonces las personas llevaban animales y al templo, a los templos paganos, y el profeta, que a veces podía coincidir con el sacerdote, abría el animal, lo mataba, lo abría y en las vísceras, por ejemplo, podía también encontrar mensajes que podían responder, por ejemplo, al futuro de un niño que nacía o al proyecto, una batalla, algo importante. Entonces, evidentemente allí el profeta se convertía en el mensajero de los dioses a través de estos mecanismos, ¿verdad? Que ustedes se dan cuenta son muy variados y que podían ayudar a que el que consultaba tuviera la certeza de que Dios aprobaba o desaprobaba lo que él quería hacer. Los profetas de Israel van en dirección de otras cosas. Este tipo de prácticas que acabo de describir, especialmente las que tienen que ver con trances o que tienen que ver con examinación de entrañas y otras cosas, objetos o signos atmosféricos, van a tratar digamos, no solo eliminarlas, sino superarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia y el pueblo de Israel hacían parte de este ambiente, de esta atmósfera propia de todos los pueblos, pero se van a ir centrando específicamente en la palabra. Entonces, todo lo que ustedes vean en la Biblia que tiene que ver con videntes, con adivinos, con trances, casi siempre corresponde a un periodo más lejano en el tiempo, o sea, es más antiguo. Por ejemplo, está el caso específicamente de Saúl, que está en trance. Incluso también se habla de David, que entra en trance con el sonido de la música. Se habla de otros fenómenos, otras formas de alguna manera de entrar en ese estado de enajenación. Pero ya cuando ustedes van viendo que evolucionan los otros profetas, ya ese tipo de prácticas o de manifestaciones no son tenidas en cuenta. El campo de la adivinación, ustedes tienen aquí textos, ¿no? Me imagino que los están viendo. Del primer libro de Samuel, decía, por ejemplo acá, vamos a consultar a Dios, se decía vamos al vidente, porque antes el vidente era lo que hoy llamamos profeta.
profetas. Ustedes están viendo entonces una evolución de aquellos fenómenos extraños a la persona que se consulta para conocer la palabra, pero está relacionado más con el mensaje. Miqueas también nos trae este texto, porque por eso llegará una noche sin visión, oscuridad sin oráculo, se pondrá el sol para los profetas, oscureciendo el día, los adivinos sonrojados, se taparán la barba porque Dios no responde. Evidentemente es un contexto negativo, pero donde los profetas están a la par de los adivinos, ¿ya? Entonces, alguno dirá, como consultar las cartas, como consultar las manos, la lectura de la mano. Sí, porque en el fondo se busca que el profeta me diga lo que Dios me quiere decir, ¿ya? ¿Qué va a ser mi futuro si puedo hacer esto? Y la Biblia va depurando cada vez más esto. Ya no se trata de ir a consultar al profeta, sino a lo contrario. Dios toma la iniciativa y comunica a Israel lo que le quiere decir. Entonces ya no es el israelita individual que va a consultar, sino Dios que toma la iniciativa y lleva al pueblo de Israel, o de alguna manera le comunica al pueblo de Israel un plan, un proyecto. Ageo también nos muestra esa figura de mensajero que es justamente la que va a ser cada vez más importante. Solo que la palabra mensajero en griego se dice ángelos, ¿ya? Y eso quiere decir que de alguna manera también en el profeta se identifica con el campo de esos que comunican planes de Dios. Por ejemplo, estos seres espirituales, muchas veces descritos con figuras, digamos, más celestiales, y en el caso de los profetas son seres humanos comunes y corrientes que no tienen esas categorías divinas, pero sí los identifica, como ustedes se dan cuenta, el contenido de lo que comunican. O sea, lo que viene de Dios no es tanto su presencia, sino su mensaje, su palabra. Y primer libro de Reyes también nos menciona otra figura, que es el hombre de Dios. Como ustedes se dan cuenta, la insistencia es cada vez más que lo que el profeta vive, hace, comunica, viene específicamente de Dios. Dentro de ese embudo, que usted lo ve como un juego de pelotitas, lo que pretende mostrar es que esta simbiosis, esta mezcla de todas estas perspectivas van a ir convergiendo, van a ir llegando a una definición casi, podríamos decir, sistemática y única, que es aquella de profeta, Naví, profetes. Eso es más o menos lo que usted ve. En el fondo, para sintetizar, lo que estamos buscando o lo que está buscando la Biblia demostrarnos como profeta es aquella persona que es capaz de comunicarnos lo que Dios quiere para nosotros. Y es muy importante la colectividad, específicamente en el Antiguo Testamento. No es lo que Dios quiere para mí, sino es lo que Dios quiere para nosotros, su pueblo y podríamos decir hoy día su iglesia. Entonces, clave es Dios se comunica con su pueblo, con sus hijos, con su comunidad y lo hace a través de la mediación de la palabra, de la vida del profeta. Bien, ese es un punto, como ustedes se van dando cuenta, de un universo de un montón de manifestaciones, pero que se van a ir depurando como si fuera una especie de embudo o de filtro, donde específicamente lo que se va a buscar es que sea la palabra de Dios y no otras cosas lo que se ponga en el centro. Siguiente diapositiva. Padre, me están haciendo una pregunta aquí en este contexto, no sé si quepa la pregunta. La expresión oráculo de Yahvé, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿cabe aquí en este contexto? ¿Cómo entender la expresión oráculo de Yahvé? Bueno, vamos a dejar como las buenas telenovelas, un poquito de suspenso, porque es lo que quiero justamente tratar en la parte que vamos a trabajar sobre
la relación entre el profeta y la palabra. El camino que hace, diríamos así, la palabra de Dios en la vida del profeta. Allí vamos a examinar más detenidamente muchos de estos géneros que expresan esa palabra en la vida y en el mensaje del profeta. Uno de ellos claramente va a ser el oráculo. Así que yo lo menciono simplemente para cultura general, ¿no? Porque muchas veces no se habla de oráculos solamente en el ámbito de la Biblia, sino particularmente, como mencioné, en otras culturas como la griega. El oráculo de Delfos era muy importante. Baste solamente señalar ahora que era el mensaje, ya lo que Dios quería decirle a alguien. Entonces, ese oráculo correspondía, era a la persona, diríamos así, que recibía ese mensaje. En este caso se llamaba la pitonisa, y ella comunicaba ese oráculo o ese mensaje de Dios al que venía a consultar. Pero después vamos a profundizar más en la próxima sesión del sábado. Entonces, no quisiera, de todos modos pueden buscar ahorita mismo oráculo en Wikipedia o en cualquier lugar, eso no hay problema, pero dentro del marco de este diplomado preferiría tomarlo más adelante. Esta diapositiva que ustedes ven acá es para mostrarles cómo todo lo que acabo de decir sobre visionario, adivino, hombre de Dios, mensajero, se va a ir centrando en la palabra profeta, ¿ya? Y la palabra profeta en hebreo se dice nabí, en griego profetes. Como ustedes ven, es la más usada y es la que va a recorrer prácticamente toda la Biblia. Entonces, ¿por qué mencioné todos los nombres anteriores? Por decirles que el contenido de la palabra nabí o profetes puede tener aspectos de visionario, etcétera, pero van a desaparecer, diríamos, esos nombres de visionario o de hombre de Dios o de adivino, y van a simplemente centrarse en la persona o en la palabra profetas. En el Antiguo Testamento, que ustedes saben se escribe en griego, pero en hebreo y después traducido al griego, hay algunas partes de arameo, pero no son determinantes en lo que estamos diciendo. De alguna manera son las palabras que van a identificar más adelante la figura neotestamentaria del profeta también. La palabra Nabí está en la Biblia hebrea 317 veces. En griego, la palabra que traduce Nabí, o que puede también usarse en otras ocasiones, en griego aparece 333 veces. Los dos libros que más citan la palabra Nabí o profetes son el libro de Jeremías, que ya es en sí mismo un profeta que escribe, o por lo menos es identificado como el autor de un libro. Entonces tenemos 85 veces en hebreo, 46 veces en griego. Primer libro de Reyes, que contiene específicamente a Elías y a Eliseo, van a aparecer 45 veces en hebreo, 41 veces en griego, la palabra Nabí o la palabra profetas. En el Nuevo Testamento, ven que aparece menos. También la extensión del Nuevo Testamento es menor en comparación al Antiguo Testamento. Sin embargo, es una palabra importante, una palabra que aparece 144 veces. La palabra profetas especialmente aparece más en Mateo, 34 veces, y en la obra de Lucas, que son dos, ustedes saben, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, sumados da 58 veces. ¿Por qué? Y aquí nos podemos lanzar un poquito ya al Nuevo Testamento. ¿Por qué la palabra profetes es tan importante en el Nuevo Testamento y especialmente en Mateo y en la obra de Lucas? Si ustedes ven, sumados
estamos prácticamente en 92 veces, 92 veces en estas dos obras. O sea, la mayor parte de las veces Mateo y la obra de Lucas. Por una cuestión que vamos a trabajar después, pero los profetas son vistos como aquellos que anuncian lo que va a venir en el futuro. Específicamente, anuncian la venida de Jesús. Entonces, Mateo y Lucas se van a encargar de mostrarnos cómo esos profetas que anunciaban al Mesías o a Jesús o su mensaje o la salvación, etcétera, se está cumpliendo hoy en la persona de Jesucristo y en la persona o en la realidad de la iglesia de los apóstoles. Por eso es que tanto Mateo y Lucas mencionan a los profetas en sus obras. Entonces, dense cuenta, bueno, ya aquí nos va dando unos criterios, unos elementos sobre el tema profético. Siguiente diapositiva. La palabra Naví en hebreo, ya como decíamos antes, tiene unas ciertas complicaciones. Al menos en esta presentación que les hago, aparecen 4 posibles orígenes o raíces de la palabra Naví o del verbo Nabá. Una posible es venir de las lenguas semitas. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Lenguas semitas son esas lenguas que llamamos orientales y que están específicamente en lo que llamamos Medio Oriente. Entre ellas, la más, diríamos, usada hoy día en el mundo es el árabe. Por lo tanto, a veces estudiar árabe nos puede ayudar también a acercarnos a ese vasto universo de las lenguas semitas. Evidentemente, ya en una menor proporción, la lengua que a nosotros nos importa desde la Biblia es el hebreo, pero como digo, en menor proporción la hablan específicamente en el Estado de Israel, que está justamente en el Oriente Medio y que de alguna manera se conserva todavía en Occidente, especialmente a través de las comunidades judías que conservan las escrituras en hebreo y las siguen leyendo, y también el mundo de los biblistas, ¿no? O de las personas específicamente que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura. Pero el hebreo, diríamos, es minoritario en comparación con el árabe. Y el árabe fue una lengua que evolucionó ininterrumpidamente. El hebreo, de alguna manera, como lengua hablada o como lengua, de alguna manera, como se dice, viva, no siguió evolucionando, sino que se mantuvo en los textos sagrados. Después se reactivó como lengua ordinaria cuando se inicia todo el proceso del establecimiento de este nuevo Estado judío en Israel. Entonces, de alguna manera, el hebreo es una lengua antigua que fue reactivada, en cambio el árabe nos mantiene en esa continuidad. Por eso es que se recurre al árabe también para entender algunas palabras misteriosas del hebreo, porque de alguna manera esas raíces nos acercan a su comprensión. Pequeño paréntesis, cuando se estudia, por ejemplo, el libro de Job en hebreo, hay muchas palabras que no tienen, son la única vez que se usan en el libro de Job y a veces no es fácil comprender su significado. Entonces, se recurren a estas lenguas semitas para tratar de entender qué quiere decir, ¿no? La segunda posibilidad, bueno, en esta raíz árabe, la razón de Nabá es que significa anunciar y también portavoz, alguien que lleva el mensaje de otra persona. Entonces, ahí entienden que estamos en esta línea de lo que ya hemos dicho clásica del Naví.
También puede venir del hebreo nabá. Ustedes ven que cambia una letra. Bueno, al menos un garabato, no sé, los que no conozcan bien el hebreo se van a dar cuenta que hay una letra diferente, ¿ya? Aquí yo cometí un error porque esa comita, cuando se hace la transliteración, debe ser de otra manera, invertida. Pero ese otro verbo significa burbujear, hervir, y podría entonces dar a entender que el profeta es aquel de donde se derraman, hiervan, burbujean las palabras, como una olla, ¿no? Como especialmente como ahorita en el desayuno seguramente a alguno le tocó la leche, preparar, calentar leche y se le sube la espuma, bueno, algo así. Cuando está la acción del Espíritu de Dios en la vida del profeta, el profeta empieza a sacar esa palabra de sí mismo, ¿no? Esa es un poco la posible identificación con este verbo nabá. Y de alguna manera entonces refleja esta experiencia mística en el interior del profeta. Otra posible raíz es Nabú, que significa llamar, y por lo tanto es otro elemento que vamos a retomar después, es que normalmente el profeta es alguien llamado por Dios para algo, ¿sí? La clave, diríamos, es darse a entender que el mensaje no viene del profeta, sino que Dios elige al profeta para llevar el mensaje. Se llama vocación, o sea, llamado. Y finalmente, la otra es simplemente no seguir insistiendo de buscar una raíz de esta palabra, sino dejarla un poco así en el misterio y simplemente entender que hay un código específico que es Naví y significa profeta, ¿ya? Entonces, ustedes cuando empiezan a profundizar en estos estudios se van dando cuenta de que hay todo tipo de hipótesis posibles. Esto lo hago para que entiendan el contenido de esta palabra en su significado. Anunciar, entonces, alguien que comunica un mensaje. Segundo, alguien que tiene una experiencia mística de Dios, del Espíritu, que lo hace de alguna manera hablar cosas de Dios, expresar el mensaje de Dios. Y tercera, aquella de alguien que Dios llama para llevar un mensaje. Bien. Siguiente diapositiva. Ese era el mundo semita, el mundo del Medio Oriente, el mundo de las lenguas semitas. Pero en el mundo de la lengua, en este caso griega, profetes, o sea, una palabra compuesta, significa pro, tiene dos sentidos, uno de lugar, otro de tiempo, que significa alguien que está delante de otras personas o de otra persona, alguien que está frente a otra persona, o en el sentido de tiempo, alguien que comunica algo que está antes o comunica algo antes de que suceda, ¿no? Entonces, evidentemente, ustedes ven que profeta tendría que ver o con alguien que dice algo frente a otras personas o alguien que comunica cosas anticipadamente, antes de que suceda. Porque la palabra fetes viene justamente, o esa segunda parte viene del verbo fembi, que significa decir, ¿ya? Comunicar. Entonces, en esa tradición griega, el profeta sería aquel que habla delante de otros y que habla antes de que sucedan las cosas. Esto no quiere decir necesariamente que el sentido bíblico concuerde totalmente con la palabra profeta. ¿Por qué? Porque aunque parece que para nosotros el tema de profeta es alguien que habla anticipadamente siempre de las cosas, vamos a entender que el profeta es valioso no solo por lo anticiparse a las cosas, sino por los criterios de discernimiento
para actuar frente a problemas o situaciones críticas que vive el pueblo de Israel. Entonces, más que decir algo del futuro, es decir simplemente lo que Dios le comunica, que puede ser del pasado, del presente o del futuro. O sea, no es solamente anunciar cosas del futuro. Bien, entonces este pequeño recorrido, digamos así, lingüístico o etimológico, nos va ayudando a entender mejor lo que significa la persona del profeta y especialmente la función del profeta. Siguiente diapositiva. Bueno, tienen una lista amplia de textos, pero también de nombres. Lo mejor quizás para entender qué quiere decir la Biblia, además de este camino que hemos hecho un poco lingüístico, es el buscar los textos donde aparece la palabra profeta y a quién se le da el título de profeta. Y bueno, es un camino largo porque como ustedes vieron, ¿son cuántos textos? Son 477 veces que se menciona. Entonces, hay que buscar estas 477 veces y empezar a identificar allí el uso de esa palabra respecto a los personajes que son llamados así. Por ejemplo, la Biblia llama profetas a personas que no estamos acostumbrados habitualmente a identificar así. Por ejemplo, Abraham. Abraham es llamado en Génesis 27 profeta. Lo mismo se dice a Aarón. Aarón es el profeta de Moisés. Y es interesante porque entonces ya no es profeta necesariamente de Dios, sino aquel que lleva o traduce el mensaje de Moisés, su hermano, para el faraón o para cualquier otro. Y dice el texto de Éxodo 7, porque Moisés dice que él no puede hablar bien. Entonces, ese es el obstáculo o la dificultad que presenta ante Dios. Y Dios le dijo, no te preocupes, Aarón será tu profeta. Es decir, el que hable a los demás de lo que tú quieres decirle. Como una especie de traductor o vocero, decimos hoy también. Se menciona a la hermana de Moisés como profetiza. Ustedes ven ahí que hay varias veces que se menciona también profetizas. Entre paréntesis, mujer, ustedes vieron allí aparece Miriam, más adelante Débora, más adelante Noadías y también Hulda, se me olvidó ponerla arriba, que es otra de las profetisas. No es que sea muy común y no es que de alguna manera se describa ampliamente su función como profetisa, pero es muy importante darse cuenta de que la profecía no es solo de hombres, sino también de mujeres. ¿Podemos apagar ese micrófono que está haciendo ruido? Tengan la bondad. Bueno, aquí aparece también Josué y, como ya hemos dicho, Moisés. Más adelante volveremos sobre Moisés. También aparecen otros, Samuel, el rey Saúl, el llamado profeta, Gad, Natán, Agías de Silo, Jehú, Elías, Eliseo y otros que ya son más conocidos. Entre ellos no solo Isaías, después se mencionará a Jeremías, a Ageo y Zacarías, sino también otros que aparecen en circunstancias muy concretas o simplemente de pasada, no se dice mucho de lo que han hecho. Idó, Semayas o Semayas, Azarías, Hananí, Obed, Asaf, Yedutún. La esposa de Isaías, no lo dije, pero también es llamada profetisa. Entonces, ustedes ven que es un universo muy amplio de personajes.
algunos muy conocidos, otros menos conocidos. Evidentemente nos vamos a detener en aquellos que para nosotros, especialmente como cristianos, resultan determinantes, muy importantes. Pero también posiblemente para entender funciones iremos mencionando algunos de estos menos conocidos. A estos que aparecen acá hay que mencionar también otros que son anónimos, simplemente menciona el profeta, el grupo de profetas, incluso habla de la comunidad de los profetas, los hijos de los profetas, o habla de profetisas en general. Los profetas que no están mencionados acá, pero que sí tienen libros o por lo menos obras son dedicadas o se consideran que son autores. Está Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías. Alguien dirá, bueno, pero es que una cantidad de profetas, justamente de eso se trata, de darse cuenta que el profetismo es más bien habitual y que si alguien es importante dentro de la comunicación del mensaje de Dios o su relación con Dios, es muy común que se le llame profeta, ¿sí? Entonces no es que necesariamente tenga que escribir un libro que sea llamado profeta, sino que hay personajes que por determinadas funciones, algunas son descritas, otras no, son llamados profetas. En el Nuevo Testamento también continúa, como hemos dicho ya, la identificación de personajes con el nombre de profeta. Fabio, si podemos cambiar a la próxima diapositiva. El primero que aparece es Juan Bautista. No solamente es llamado profeta, sino su descripción y su mensaje es 100% profético. Vamos a retomarlo después. Jesús es llamado y se llama a sí mismo, ese texto que tienen ahí, Mateo 13:57, él se llama a sí mismo profeta. Por ejemplo, perdonen un segundito nomás, voy a buscar Mateo 13:57. Jesús dice, y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo, a un profeta, o sea, está hablando justamente de su misión en Nazaret, en la tierra donde él estaba. El texto comienza desde el versículo 54 y dice, se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga. Ellos preguntaban asombrados, ¿de dónde saca este su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo, a un profeta, o sea, él se está poniendo a sí mismo como profeta. Este no es solo el texto de Mateo, también está el texto de Lucas. A un profeta solo lo desprecian en su patria y en su casa. Entonces, y por su incredulidad no hizo allí mucho milagro. Entonces, Jesús está identificando a sí mismo con la misión de los profetas, pero también lo van a llamar en otros textos que yo no recogí aquí, lo van a llamar profeta. Hechos 2:30, que es la predicación de Pedro después de Pentecostés, va a identificar como profeta al rey David, que de hecho no está así identificado en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento sí lo va a llamar profeta. Dense cuenta entonces que el profetismo como tal, la perspectiva, incluso no necesariamente tiene que nacer del texto mismo, sino otros pueden ver a personajes de la Biblia como profetas, ¿ya? Alguno diría, claro, porque él compuso los salmos. Interesante,
porque quizás sea este el criterio que usa Lucas cuando menciona este discurso de Pedro para decir David tiene que haber sido profeta porque escribió los salmos. Entonces, de alguna manera ese sentido de autoría, de ser autor de un libro sagrado, también los va a hacer identificar con la perspectiva profética. Se mencionan unos profetas anónimos, Hechos 11:27, y Hechos, como ustedes ven, tienen nombres de profetas de las comunidades cristianas. Uno de los más famosos es Ágabo, que va a dar de alguna manera mensajes a, a Saulo, a Pablo y a Bernabé sobre la misión que deben desarrollar, pero tenía una función dentro de la comunidad cristiana primitiva y era justamente comunicar estos mensajes de parte de Dios. También se le llaman profetas a Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Managén y Saulo, a Judas y Silas. Se menciona en 1 Corintios, Pablo dice que la profecía o los profetas son un ministerio de la comunidad cristiana, llevaban mensajes o interpretaban mensajes. Ustedes han escuchado el tema de las lenguas, de la oración en lenguas. Entonces, no solamente está el don de las lenguas, sino dice el de interpretarlas. Entonces, esas lenguas que se interpretan, propiamente el que las interpreta es también llamado profeta. Y otros dos profetas misteriosos que aparecen por allá en el libro del Apocalipsis 11:3. Como ustedes ven, entonces, el tema del profetismo no es exclusivo del Antiguo Testamento, continúa. Yo les dije que un criterio que había importante era ese de citas referidas a los profetas del Antiguo Testamento directa o indirectamente, como cumplimiento de esa profecía, o mejor dicho, como entendiendo que Jesús, la buena nueva del reino, su mensaje, son justamente cumplimientos de esos anuncios proféticos del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, ya desde el Antiguo también, pero no lo he mencionado, por ejemplo en el libro, en el prólogo del Sirácida o Eclesiástico, se menciona los profetas como una parte de la Biblia, ¿ya? De hecho, en hebreo, lo que llamamos nosotros Biblia, que es griego, y es una palabra cristiana, los judíos la llaman Tanakh, que es como una especie de sigla. T de Torah, esa es la primera parte, la ley. Neviim, en la N, entonces serían los profetas. Y Ketuvim serían justamente los escritos que faltan. O sea, que no son ni la ley ni los profetas. Estos tres partes corresponden a lo que llamaríamos el conjunto, que es justamente lo que los cristianos van a llamar Biblia. Entonces, la ley y los profetas es la mención de estas dos primeras partes, la Torá y los Nevi'im. Entonces, también el Nuevo Testamento va a usar esta expresión, incluso Jesús lo va a hacer cuando un texto fue el que examinamos hace creo que 29, algo así de agosto, en nuestro encuentro sobre los discípulos de Maús. Jesús dice que va a ayudarles a comprender quién era Jesús, quién era Él, ya a través de una revisión de la ley y los profetas. Y finalmente también hay una referencia genérica a los profetas como, digamos, aquello conjunto, grupo de personajes que transmiten la palabra de Dios. Entonces, el profetismo tiene una continuidad permanente y se va a ir definiendo también a través de cada uno de estos personajes llamados profetas. Vamos a terminar con estas tres diapositivas que siguen. La primera, ¿quiénes son los profetas? Después de todo lo que hemos dicho, hay
diríamos, dos temas o dos polos, podríamos decir. Uno es que no todos pueden ser profetas, o al menos verdaderos profetas, porque uno de los aspectos que aparece es quién es verdadero profeta y quién es falso profeta. Entonces, especialmente Deuteronomio nos va a llevar o nos va a traer o nos va a presentar unos criterios. Por ejemplo, Deuteronomio 18, 21 al 22. ¿Cómo distinguir si una palabra no es palabra del Señor? O sea, ¿cómo saber si el profeta es auténtico o es falso? Entonces dice, cuando un profeta hable en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es algo que no dice el Señor. Ese profeta habla por arrogancia. No le tengas miedo. Interesante. El texto de Deuteronomio nos está dando un criterio y es cumplimiento, ¿ya? O sea, si no se cumple el anuncio del profeta, esa palabra no es de Dios. ¿Cuándo se sabe entonces cuando hay un verdadero profeta? Hasta esperar que se cumpla. Por eso la visión de lo que llamamos profeta es también alguien que hay que esperar. Se escucha la palabra y hay que esperar. Entonces, algunos de los escritos que llamamos proféticos son el fruto de la espera. O sea, esa persona anunció algo, esa persona siguió con vida, eso que dice se cumple y uno vuelve otra vez sobre lo que ¿qué fue lo que dijo? Esto no lo dijo él, claro que lo dijo y fue muy importante. Mira, se cumplió lo que él estaba diciendo hace tanto tiempo. ¿Ya? Esto tiene un efecto, de alguna manera, de revisión continua del mensaje. Entonces, uno no solamente va a escuchar al profeta, sino que va a estar revisando continuamente qué fue lo que dijo. ¿Ya? Ese es un elemento importante. E incluso más adelante lo mencionaremos, pero ellos también van a generar, ese mensaje va a generar grupos de personas que siguen meditando y reflexionando sobre esas palabras. Por eso algunos llaman a estos grupos escuelas proféticas, que van a producir también lo que llamaremos después libros proféticos. Pero hay otro tema interesante, Deuteronomio 13, 2 al 6. Si entre los tuyos aparece un profeta o que te anuncia un signo prodigio y te propone, vamos a seguir a dioses extranjeros y a darles culto, aunque se cumpla el signo o prodigio, no hagas caso a ese profeta o vidente de sueños, pues se trata de una prueba del Señor vuestro Dios para ver si amáis al Señor vuestro Dios con todo el corazón y toda el alma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también aquí hay otro criterio importante, y es que no es solamente el mensaje y el cumplimiento o los milagros, que es otro tema importante del profetismo, como hay signos maravillosos que asombran y que refuerzan el mensaje, pero que si no conducen al Dios verdadero, no son auténticos. Y miren lo que continúa diciendo. Ustedes, lo más importante que tienen que ser es respetar, cumplir los mandamientos del Señor, obedecerlo, darle culto, y así ustedes van a estar en la verdad, en la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que el judaísmo, aunque es una religión, una tradición profética, lo más importante como profetismo es la transmisión de ese mensaje que ya el pueblo de Israel siente que tiene, que vive, ¿ya? Y esa es la ley. Entonces, no se trata de seguir escuchando más profetas, sino se trata sobre todo de entender que si la ley es fruto de los profetas y del gran profeta que es Moisés, entonces no hay que seguir escuchando más, sino cumplir la ley. Este es un punto de choque, porque este criterio es el que va a hacer creer a Israel que después de que ya está compuesta la ley, no son necesarios los profetas, porque la ley es la concentración absoluta de todo lo que los profetas puedan decir.
Los rabinos hoy todavía estudian la Torá, no estudian los Nevi'im, estudian la Torá. La Torá es lo más importante. Ahora, claro que hay otros escritos que son proféticos, que no son la Torá, pero son de menor categoría. ¿Sí ven? Entonces, sí, el profetismo es importante, pero más importante que el profetismo es la ley y el cumplimiento de esa ley. Si hay algún profeta que nos esté apartando de la ley, no le vas a creer. Es más, añade después, a ese profeta tienes que ejecutarlo. Esa es la gran controversia con Jesús. Si Jesús está proclamando, diciendo que no hay que cumplir el Shabbat, el sábado, o que hay unas normas de la ley que no hay que cumplir, entonces hay que ejecutarlo. No hay que escucharlo ni seguirlo. Si ven, aquí hay un punto de conflicto interesante, que es el profetismo prácticamente desaparece, entre comillas, de Israel porque está mal visto cualquier otro que empiece a hablar de algo que no sea la ley o cumplir la ley. ¿Ya? Entonces, la ley va a ser como casi no solo un tamiz, un filtro o un colador para la profecía, sino que con el paso del tiempo casi vamos a decir que va a obstruir ese progreso de la profecía. No es extraño entonces que fariseos, doctores de la ley, etcétera, son los que más se confronten con Jesús. Porque si Jesús se siente profeta, habla como profeta, vive como profeta y sobre todo tiene libertad para, de alguna manera, corregir la ley o llevar a plenitud la ley, ellos dicen, no, él no es auténtico profeta porque no está dando razón o partiendo de la ley, sino como que quiere decir una cosa distinta. Ahí es uno de los puntos claves. Pero también, simultáneamente, esta idea de que no hay más profetas o de que no puede haber más profetas después de la ley, está otra perspectiva, que es la de Números 11:29, cuando Josué ve que dos del campamento de los israelitas reciben el Espíritu y empiezan a profetizar. Y le dice, pero ellos quiénes son porque están profetizando. Y entonces Moisés lo regaña y le dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que en boca de Moisés, dentro del texto de la ley, ya se está abriendo una puerta. La profecía es un don para todo el pueblo de Dios, así como el Espíritu del Señor. Y lo empato con Hechos 2:15-21, que justamente recuerda allí Pedro una profecía de Joel. Pero más importante es lo que acabamos de escuchar. O sea, la ley está diciendo que ojalá, o Moisés está diciendo que ojalá todo el pueblo sea profeta y todos reciban el Espíritu Santo. Hechos 2 es la predicación después de Pentecostés y dice, todos reciben el Espíritu Santo, el don prometido según el profeta Joel, donde dice Dios que derramará su Espíritu sobre todos y sus hijos e hijas profetizarán. ¿Eso qué quiere decir? Que el gran anhelo de la Torá también es ¿cuál? Que todos en el pueblo de Dios sean profetas. No es extraño entonces que nosotros nos definamos cristianamente en el bautismo, que al unirnos con Cristo también participamos de ser profetas, sacerdotes y reyes como Jesús mismo lo es. O sea que la profecía hace parte de nuestra vocación cristiana. No es solo un personaje que nosotros hoy podríamos llamar un profeta de nuestro tiempo, sino que cada uno de los bautizados es por sí mismo, unidos a Cristo, también profeta. Y podríamos decir, algunos recalcaría, también el efecto de Pentecostés, exactamente, la confirmación, como sacramento católico lo llamamos así, entonces es también un sacramento profético, nos hace profetas, nos debía ayudar a hablar como profetas, a vivir como profetas. Bien,
Perdonen, me faltan solo 2 diapositivas. Sigamos adelante. Otro criterio es aquel de un profetismo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya hemos dicho mucho de esto. Hemos dicho que hay profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Hemos dicho aquella relación de promesa o anuncio y cumplimiento. Pero también hay 2 personajes que son como eslabones que se unen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Podemos pasar, Fabio, por favor, la siguiente diapositiva? Entonces, de un lado está Elías y del otro lado está Juan Bautista. Elías, si ustedes recuerdan, el texto está ahí escrito, Elías no muere, Elías va al cielo, es arrebatado, dice aquí, mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en el torbellino y no se volvió a saber nada de Elías. Por eso Elías siempre será el profeta después de Moisés que refleja la imagen profética por antonomasia. O sea, si alguien quiere ser profeta se debe parecer a Elías, ¿ya? Y de alguna manera, si Elías no murió, Elías deberá volver. Entonces, Elías también es como el profeta que debe llegar para el día de Yahvé, para preparar el día de Yahvé, para preparar el final de los tiempos, para de alguna manera cerrar esta historia, ¿no? En esa perspectiva mesiánica o en esa perspectiva de volver Elías, es que en algunas comunidades judías se deja una silla vacía dentro de la sinagoga o dentro de la mesa familiar, y es la silla de Elías. Por si Elías vuelve, no sabemos dónde va a volver, encuentre un puesto en medio de esta comunidad creyente judía. Ahora, no solo queda aquí, sino que Malaquías, que es el último libro de los profetas, y ahí terminaban los profetas, termina diciendo, este texto que está citado acá, 3, 23, 24, yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Y miren, su mensaje o su misión al volver debe ser de reconciliar a padres con hijos para que ese día del Señor no llegue a ser un exterminio, sino llegue a ser un día de bendición. Miren que muy interesante. O sea, Elías tiene que preparar el día del Señor y hacerlo con un mensaje de arrepentimiento, de reconciliación, de conversión, para que el día de Yahvé sea un día de gloria y bendición y no de exterminio, de muerte. ¿Ya? Pues a quien tiene un poquito de sensibilidad bíblica ya sabrá que lo que estoy diciendo es lo que viene a continuación. Es la misión de Juan Bautista. La misión de Juan Bautista es presentada en todos los evangelios como aquel que cumple ese anuncio profético. O sea, él tiene una palabra traída de los profetas que preparan el camino, que preparan el día del Señor y que lo preparan como en una actitud de penitencia, de conversión, por ejemplo, con el bautismo para el arrepentimiento, el perdón de los pecados. O sea, la figura de Juan el Bautista está de alguna manera elaborada, pensada desde la figura de Elías. Y Mateo 11, 11 al 15 no nos da ninguna, no deja ninguna duda. Os aseguro, dice Jesús, de los nacidos de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de Dios es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y gente violenta lo arrebata. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Y si están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía venir. El que tenga oídos
para oír, que hoy escuchen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, claramente esta declaración de Jesús identifica a Juan Bautista con Elías. Elías y Juan Bautista son ese nexo absoluto que existe entre el Antiguo Testamento como profecía y el Nuevo Testamento como profecía, ¿ya? O sea, la profecía va a unir toda la revelación contenida en la Biblia. Última diapositiva. ¿Qué es lo que está en juego entonces en este profetismo? No solo hay continuación, sino tiene que haber plenitud, tiene que haber incluso superioridad. Las dos figuras que están en el fondo dentro del profetismo en confrontación, si se quiere decir así, son Moisés y Jesús. Porque de Moisés se va a decir, lo que ustedes leen acá, que es mayor que todos los profetas, ¿sí? No ha surgido en Israel otro profeta como Moisés. O sea, Moisés es el máximo de los profetas. Ni siquiera Elías, Moisés. Y la explicación es clara, porque no hay nadie que tratara al Señor cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor lo envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Entonces ustedes se dan cuenta claramente que Moisés está relacionado al profetismo por la relación con Dios, por la salvación obrada por Dios y por el origen mismo de Israel, que es justamente la Pascua. No hay ningún otro profeta que cumpla estas características. Algunos dirán, pero Abraham también trataba con Dios como si fuera un amigo. Sí, no hay ningún relato que se diga, sin embargo, lo que pasó con Moisés, que de estar hablando con Dios cara a cara, su rostro brillaba y tenía que ponerse un velo para no asustar al pueblo de Israel. Si ustedes ven, esos relatos lo que están es ahondando más en la autoridad y en la figura de Moisés como mediador. ¿Ya? Números 12, 5 al 9 nos trae este conflicto de hermanos donde Aarón y María o Miriam están de alguna manera descontentos con Moisés y Dios les va a decir a ellos, Dios mismo, que me doy a conocer cuando entre ustedes hay un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños, no así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando, contempla la figura del Señor. Es una declaración de parte de Dios, pero él menciona a Moisés como su siervo, ¿no? Ese es un título importante. Moisés está relacionado con Dios en categoría de siervo, pero evidentemente su relación es cara a cara. Así que hay como una inmediatez entre Moisés y la comunicación con Dios. En Jesús es llamado profeta. Vean lo que dicen los discípulos de Maús. Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Un profeta. Eso ¿cómo se llama? En castellano se dice que eso es un artículo indefinido, uno entre muchos. Ya no es el profeta, sino un profeta. Y esa va a ser siempre la dificultad. ¿Cómo Jesús llega a ser de alguna manera superior a Moisés o llega a ser la plenitud? Entonces, la elaboración del Nuevo Testamento y especialmente la de los evangelios tiene que mostrar eso, tiene que mostrar que Jesús es superior. Uno de los pasajes que nos pueden ayudar a comprenderlo es justamente el de la transfiguración, donde justamente allí en ese monte, nos recuerda a Sinaí, ¿ya? Y ese brillo de los vestidos, de su figura, que nos recuerda también a Moisés en el Sinaí, muestra a Jesús rodeado de Moisés y Elías.
Entonces, si se dan cuenta, son figuras proféticas, ¿ya? Jesús está en la mitad de ellos, de Moisés y Elías, que a su vez están hablando de Jesús, están dando testimonio de Jesús, están preocupados por Jesús. O sea, de alguna manera Moisés y Elías están en función de Jesús. Y a esta realidad, digamos, teofánica, de gran manifestación de Dios, el mismo Dios en persona, el mismo Padre en persona, va a decir, este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenme. Si ustedes se dan cuenta, hay puntos de contacto, pero también de superioridad de Jesús. Y hay muchos otros que se podrían mencionar. Pero de todos modos, en el profetismo es donde se está jugando también el camino, no solo del cumplimiento, sino de la superioridad de Jesús dentro de ese profetismo que viene del Antiguo Testamento. Porque no estamos hablando de un siervo o de uno que de alguna manera escucha un mensaje, sino de la misma palabra. Si ustedes se dan cuenta, ahí va evolucionando. Se llega a decir en Juan, Él es la palabra de Dios, porque Él es Dios. Entonces, evidentemente estamos más allá de Moisés. Sí, decía Jesús, si Abraham hubiera visto mi día, se alegraría. Perdón, Abraham vio mi día y se alegró. ¿Eso qué quiere decir? Que Abraham está en función de Jesús también. Juan es un evangelio que nos muestra esa superioridad también dentro de la dinámica profética de Jesús. Bien, esa era esta gran introducción que pretendía o pretende más bien mostrar qué es lo que se quiere decir cuando se habla de profetas en la Biblia. La palabra a ustedes. Muchas gracias, Padre Guillermo. Tenemos unos minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema que ha presentado el Padre Guillermo. Perdón, Padre Guillermo. Hola. Mira, Padre, una pregunta es que Perdón, me llamó ¿te podrías identificar? Sí, Si buenos quieres, días, pero Padre. Fabio, quitamos las presentaciones y dejamos solamente las pantallas. Gracias. Gracias, Padre. Es que no me quedó claro la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde comenta que Juan Bautista es Elías. Es como si fuera la misma persona. No sé si eso se puede interpretar también como una reencarnación, entonces quisiera entender un poquito ese comentario. Gracias. Bueno, Juan Manuel, ¿verdad? Sí, señor, soy Juan Manuel Bueno. Suárez de Schoenstatt. Bien, Juan Manuel. Es un tema también para desarrollar muy ampliamente. Sin embargo, si nosotros estuviéramos hace 50 años o 60 años, el tema no saldría. ¿Por qué? Porque para nosotros el mundo de la reencarnación y de las religiones, especialmente de la India, budismo, etcétera, no, de alguna manera no nos afectarían, serían cosas extrañas. La pregunta por la reencarnación es una pregunta más bien reciente, es una pregunta donde conocemos algo que dicen estas religiones y por lo tanto entonces se nos viene a la mente que lo que dices tú, si Elías no murió, entonces si Elías volvió y si Juan Bautista es llamado Elías, entonces debe ser la reencarnación de Elías. Bueno, realmente la Biblia no considera esa posibilidad porque no hay nada que nos haga pensar en la Biblia realmente de una reencarnación como la tienen los hinduistas o los budistas. Para nosotros, el tema más que de personas
Y pues recuerda que cuando se habla de reencarnación también se habla de purificación, de karma, de otras cosas. No es simplemente que una persona vuelva, no es solo eso, sino que es alguien que necesita ser purificado. Eso es lo que dice la reencarnación. Entonces no es que Elías necesitara ser purificado. Así que ese discurso es mejor afinarlo y decir, no se trata tanto de que haya una reencarnación, sino se trata es de una función, de una misión. La misión de Elías quedó en puntos suspensivos. La continuó en cierta manera Eliseo, porque le dice, te pasaré parte de mi espíritu, le deja el manto, ¿ya? Pero no es suficiente, porque Elías se va a constituir, según Malaquías, en aquel profeta que debe, de alguna manera, su misión debe terminar o debe concluir en esta preparación del día del Señor. Entonces, quien cumple plenamente esa misión que quedó en puntos suspensivos, viene a ser Juan Bautista. Eso es lo que interpreta el Nuevo Testamento, no los judíos. Los judíos no reconocen esto. Pero nosotros los cristianos vemos en Juan Bautista esa figura que justamente culmina, completa la misión que quedó inconclusa de Elías. El día del Señor no es otro que Jesucristo, ¿ya? Entonces, si tú dices preparar el camino del Señor o preparar el día del Señor, no es otra cosa sino Jesucristo. Preparar el encuentro con Jesucristo. Entonces, de alguna manera, la figura o más la misión de Juan Bautista es la que va a completar la misión inconclusa de Elías. Eso es lo que te estoy diciendo, es como diríamos en el lenguaje de la Biblia. Hoy día manejamos esto de reencarnación, pero realmente no corresponde a lo que entiende la Biblia respecto a los personajes. Muchas gracias, padre, muy claro. Bueno, una última pregunta si la hay, agradeciéndole al padre Guillermo por esta enseñanza de hoy. Lidia. Padre, para la actualidad, digamos, para nuestro mundo actual, para después de Jesús, ¿se pueden identificar profetas? Pues aparte de que nosotros tenemos la profetización recibida por el bautismo, pero históricamente se podría decir, ha llegado un profeta o ¿se puede identificar a alguien como profeta? Padre, Bueno, buenos días. De pronto, no, integrando mi pregunta a la de ella, es lo mismo. ¿Cómo podemos actualizar pertinentemente en el hoy de la historia esa figura y esa misión profética? Gracias. bueno, entonces, esto fue una ñapa, ¿no, Magnolia? Bueno, el asunto es, Lidia y Magnolia nos preguntan por el profetismo hoy. Este es un tema que tiene que ver más con el próximo sábado, sin embargo, ya doy un pequeño anticipo. Miren el gran deseo, el gran anhelo es que todos profeticen. Ese es el gran anhelo, ¿ya? Y lo dice Moisés, que ya sabemos que para la Torá, para el judaísmo, para el Antiguo Testamento, es el mayor de los profetas. O sea, el mayor de los profetas quiere que todos profeticen. Quiere que el Espíritu Santo venga a todos, ¿ya? En el pueblo de Israel. Ese es el gran anhelo, el gran deseo. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo viene y viene para todos, ¿ya? Entonces, si el Espíritu Santo viene para todos, uno de los efectos claves de esa acción del Espíritu Santo es que transforma a estos apóstoles, a estos discípulos de Jesús en profetas. Y podríamos decir, sacramentalmente en la iglesia, así lo entendemos. ¿Ya? Nosotros por el bautismo, la confirmación, tenemos una misión, tenemos una vocación profética. Ahora, evidentemente, el tema también va por el lado más genérico de lo que llamamos profetas. ¿Ya? Entonces, una primera es lo que llamamos los católicos, los cristianos, profetas de nuestro tiempo. Generalmente buscamos figuras dentro de la Iglesia Católica o dentro del mundo cristiano que nos recuerden esas figuras del profetismo, ¿ya? Incluso, ¿por qué no? Profetismo del Antiguo y del Nuevo Testamento,
algunos más parecidos a un personaje o a otro, ¿ya? Por ejemplo, hay quienes hablan y siguen usando, y ese fue el lenguaje que usó también el Papa Francisco, del arzobispo el santo Romero, es Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Lo menciona como un profeta. ¿Por qué? Porque descubre en su forma de hablar, de vivir, cosas parecidas a los profetas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Defensa de los pobres, un mensaje que denuncia, un mensaje de esperanza también para los que están afligidos y una ofrenda de su propia vida, como lo hizo Juan Bautista, ¿verdad? De su propia vida cuando se enfrenta a los poderosos. Pero también hay otros. Nosotros hablamos, por ejemplo, del Papa San Juan Pablo II como un profeta de nuestro tiempo. ¿Por qué? Por lo mismo, lo vemos como un hombre de Dios, un hombre que nos transmite el mensaje de Dios, un hombre que es visionario porque ve más allá de este presente y nos lanza hacia un futuro. Pero hay quien dice también que hay profetas no canonizados. Por ejemplo, muchos dicen que Francisco es un profeta, el Papa Francisco, o nos dicen que algún obispo o que algún sacerdote por su servicio a los pobres. Los que venimos del minuto de Dios o estamos en relación con Él, hablamos del padre Rafael García Herrero como un profeta de nuestro tiempo. Madre Teresa de Calcuta, se puede hablar de una profetisa de nuestro tiempo, porque su forma de hablar y de vivir nos están recordando no solo la palabra de Dios y el mensaje de Dios, sino nos están lanzando siempre a un futuro de esperanza, de compromiso, de entrega. Y eso supone para ellos una coherencia entre el mensaje que anuncian y su propia vida. O sea, en pocas palabras, ¿por qué hablamos de que hay profetas todavía en nuestros días? Primero, porque desde la experiencia sacramental, todos nosotros somos profetas. Pero además, porque hay unos rasgos muy específicos que hacen que algunas personas se sobresalgan, sean más significativas, y nosotros decimos, ay, se parece a. Entonces, eso es lo que hace que también nosotros hoy día usemos para personajes muy concretos la palabra profética. Ya cuando se sale del horizonte de fe y creyente, pues sí, también hay otras personas que llamamos profetas. Algunos llaman a Gandhi un profeta. Hay un famoso libro de Khalil Gibran que se llama El Profeta y se usa la expresión en otras culturas también. Entonces, ¿por qué? Porque viene de esta trayectoria que acabamos de mostrar, ¿no? De alguien que porta un mensaje, de alguien que tiene una forma de vida, de alguien que de alguna manera nos transmite estos valores relacionados con el profetismo que acabamos de describir.